Bueno, habíamos visto, les decía, nos habíamos quedado con lo que es Maya, ¿verdad? Y habíamos visto el análisis de Maya. Entonces, vamos a continuar pues hoy por ese lado. Vamos a ver lo que se define como una supermalla. Así como vimos lo que es un supernodo, recuerden, un supernodo es cuando entre dos nodos se comparte una fuente de voltaje, ya sea este independiente o independiente, y ninguno de los nodos es el nodo de referencia. Con una supermalla es cuando entre dos mallas se comparte una fuente de corriente, ya sea esta dependiente o independiente, ¿verdad? Eso no importa, imagínense, vamos a ver aquí. Vamos a empezar aquí, algo así como esto. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Aquí 25 voltios, 2 ohmios. 3 ohmios. 4 ohmios, 5 ohmios. Aquí le vamos a poner 2 amperios. Y digamos que queremos resolver este problema por mallas. Es más, le vamos a poner otra resistencia. Entonces, tienen ustedes una malla y 2 mallas. Pero entre la malla 1 y la malla 2, miren, se encuentra una fuente de corriente. Cuando ese es el caso de lo que tienen, entonces es ahí cuando se aplica el concepto de supermalla. Voy a definir primero las corrientes de malla. Aquí en este ejemplo que tengo acá voy a definir esta como la corriente I1, digamos, y esta la corriente I2 de la malla 2. Esas van a ser mis corrientes referenciales. Y vamos a plantear las ecuaciones, ¿no? Fíjense, cuando ustedes tienen un circuito como este, si yo quisiera pasar la corriente de malla por aquí, digamos, imagínense que digo yo, lo voy a plantear. Comienzo por la parte negativa, como estoy circundando en este sentido, ¿verdad? Y menos, entonces sería la ecuación 1, menos 25 voltios. De ahí más 2 ohmios por I1. Imagínense que estoy dando aquí la vuelta, más 3 ohmios por I1 menos I2. Permítanme. E imagínense que vengo a la etapa donde está esta corriente. E hiciera algo como esto. Más 2 amperios y después dijera más 6 ohmios por I1 igual a 0. ¿Está buena o está mala esa ecuación?
Está mala, ¿Por qué? porque se están sumando voltajes. Exactamente. Y en este momento ahí sumí una corriente. ¿Por qué se las estoy escribiendo así? Porque es un error común que se comete, ¿verdad? Estamos sumando voltajes y como aquí se mencionan y se menciona I, y de repente esto es una I, entonces dicen, ah, bueno, más 2 amperios, ¿verdad? Y lo ponen ahí de esa forma. Si lo que estoy sumando son voltajes, no puedo sumar una corriente, ¿verdad? Ahí está afuera. Entonces, ya sabemos que eso no se debe poner. Si lo trabajara de esa forma, ¿qué debería poner cuando paso por esa fuente? ¿Debería poner nada? ¿O debería poner algo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo resolverían ahí, en ese caso? Así, de esa forma en la que yo le estoy planteando. Porque tiene solución. Pero dígame, si lo estuvieran trabajando de esta forma, aquí muchachos, se haría lo que yo ya les mencioné en clases previas. Definirían un voltaje correspondiente al voltaje de la fuente. En este caso lo voy a llamar BF yo. Ahí está, ¿ves? Alguien comentó ahí expresarlo como voltaje exactamente. Entonces, si lo trabajara de esa forma, que no es el único método de trabajo, ¿verdad? Sería menos 25 más 2 y 1 más 3 y 1 que va aquí y 2 que va en sentido opuesto. Y miren, este voltaje al que definí, BF, le puse el menos en la colita de la fuente y el más en la punta. Entonces sería menos BF menos voltaje de fuente y después regreso aquí más 6 ohmios por I1 y ahí regreso al punto de partida. Por eso lo igualo a 0. Les voy a plantear las dos mallas cómo se verían y les voy a ver después para que vean cómo se trabaja la supermalla. Si planteara la malla 2, así, con estas mismas condiciones, la malla 2 es esta que viene aquí. Entonces, si comienzo por la fuente, miren, la corriente I2 entra a la fuente que yo llamé BF, al voltaje este, por la terminal positiva. Entonces sería BF más, como ahora mi referencia es I2, sería 3 ohmios por I2 menos I1. Recuerden que en cada momento la referencia es mi positiva, ¿verdad? Más 4 ohmios por I2, más 5 ohmios por I2, igual a 0. Por supuesto, muchachos, al plantearlo de esa forma, no es que no se pueda resolver, tengo que despejar una de las corrientes, pero tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas, si ustedes se fijan. Tengo I1, tengo I2 y tengo BF, tres incógnitas. Y solo tengo dos ecuaciones. ¿De dónde saldría la otra ecuación? ¿Creen ustedes? Vamos, mírenlo, analícenlo y díganme eso. Tal vez de la malla más grande. Aquí Ujú. es una forma. Pero en realidad, muchachos, la otra ecuación sale de plantear la definición de las corrientes con respecto a esa fuente.
Y esa ecuación me sirve, no importa si yo la hago por malla sencilla o la hago por supermalla. Ahora, yo lo que les quería poner aquí es que vean ustedes, tengo una fuente compartida por dos mallas. En realidad, cuando ustedes tienen una fuente de corriente compartida por dos mallas, no necesitan plantear esas ecuaciones. Ni necesito ver de dónde saco la otra ecuación. No necesito definir este que yo llamé voltaje de fuente para resolverlo, ¿verdad? Porque el método de solución es la supermalla. Por supuesto, se puede resolver y de hecho el compañero nos dio una solución planteando otra ecuación con una malla grande y esa ecuación es correcta, esa solución es correcta. Pueden plantear otra ecuación con respecto a la fuente de corriente y también es correcta. Pero digamos que el método óptimo no es el único, pero el óptimo es utilizando una supermalla. ¿Cómo se hace la supermalla? Cuando ustedes miran la rama donde está la fuente de corriente compartida, entonces esa rama, muchachos, de momento voy a quitar esto, la vamos a usar después. Esa rama es la que ustedes usan. Se saltan la rama, esa rama, y se pasan a la otra malla. Vengo yo, por ejemplo, y hago este recorrido, pero como aquí tengo una fuente de corriente compartida, me salto a la otra malla y hago el recorrido así, dejando esa sin trabajar, porque después voy a plantear una ecuación en base a ella. Así, miren, aquellas son las dos ecuaciones que quedarían si yo trabajara cada malla. Ahora, si yo trabajara una super malla con las mallas 1 y 2, entonces comienzo la ecuación así como la tengo trabajada esta. Bueno, digo yo, vamos a comenzar menos 25 voltios. Si comienzo de esta fuente, no necesito comenzar de ahí. Yo es que a mí me gusta comenzar de la fuente. Pero como viene en este sentido, encuentra esta fuente por la terminal menos 25 voltios, más 2 ohmios por I1. Y de ahí vengo y digo yo, bueno, en esta rama que está aquí, ya sé cuál es la corriente es 2 amperios, porque es la misma. Como esta resistencia está en serie con esta fuente de corriente, por esta resistencia van a pasar 2 amperios también. Yo ya conozco la corriente en esta rama, entonces no necesito trabajarla, sino que me salto a la otra malla. Hago aquí el recorrido y en vez de doblar aquí, me meto a esta. Pero por supuesto, en esta malla ya la referencia no es I1, es I2. Entonces, pongo más. Miren, aquí sería 4 ohmios ya no por I1, sino que por I2, que es mi referencia. Más 5 ohmios por I2. Estoy haciendo este recorrido. Me vine por aquí, de ahí me vengo por aquí. No me meto aquí, sino que sigo por acá. 4 ohmios por I2 más 5 ohmios por I2. Sigo dando la vuelta. Miren. Y ya me vengo. Y aquí otra vez es 6 por I1. Regreso al punto de partida y lo igualo a 0. Allí, muchachos, ya planteé mi supermalla. Eso es lo que se conoce de esa forma, una supermalla. Esta parte la salté. Me va a servir para plantear la otra ecuación porque tengo una ecuación y dos incógnitas y necesito otra ecuación. Entonces tengo esto aquí. La puedo plantear, sería 2 y 1 más 6 y 1 serían 10 y 1. 4 y 2 más 5 y 2 más 9 y 2 es igual a 25. Por supuesto, muchachos, tengo que tener otra ecuación que tenga I1 e I2. Y la voy a sacar de esta rama de aquí en medio. Fíjense, en esta rama
Por supuesto, les decía, en esta rama tengo así, ¿ves? Tengo una fuente de corriente. Fíjense bien. ¿Han No visto desde sería este, desde 8 este y punto? 1. ¿Perdón? 8 y 1 no sería. ¿A dónde es 8 y 1? Donde tiene 10 y 1. Ah, 10, 8 es, perdón. ¿Qué les parece? No sé por qué razón. Ah, a saber por qué puse ahí. Bueno, sí, no sé, aquí tengo cabal. 2 más, más 6. Gracias. Entonces, 8 y 1 más 9 y 2, ¿verdad? Ahora, volvamos aquí. Fíjense bien. Donde tengo esta corriente, tengo mi corriente referencial de malla hacia aquí y mi corriente referencial de malla 2 hacia arriba. Si lo pongo solo aparte aquí, voy a tener mi corriente referencial de malla I1 en este sentido, miren. Y mi corriente referencial de malla I2 en este sentido. Pero yo sé que ahí tengo una corriente, una fuente de corriente de 2 amperios. O sea, la única corriente que puede existir en esa rama es la que me da mi fuente de corriente de 2 amperios. ¿Por qué es la única que puede existir? Porque al estar la fuente de corriente, no puede haber otra corriente, ¿verdad? Recuerden, solo puede haber una corriente en serie acá. Si esta resistencia está en serie con esta fuente, entonces significa que aquí la corriente es exclusivamente 2 amperios. Pero mis corrientes referenciales las puedo comparar con respecto a esa corriente. Como yo sé que voy a tener una corriente referencial, fíjense, en el mismo sentido de la fuente de corriente y otra corriente referencial en sentido opuesto, ahí se plantea la ecuación. Se pone primero la que va en el mismo sentido que la corriente, I1, menos la que va en sentido opuesto. Si ambas corrientes fueran en el mismo sentido para abajo, sería I1 más I2. Si ambas corrientes fueran en el mismo sentido opuesto, sería menos I1 menos I2. Pero eso ustedes ya lo aprendieron de lo que vimos anterior de Maya, ¿verdad? Yo lo estoy recordando. Entonces, I1 va para abajo, I2 va para arriba, 2 amperios va para abajo. I1 menos I2. Estoy sumando corrientes, fíjense. Es igual, como ahí solo puede haber una corriente, entonces la diferencia de esas dos corrientes por fuerza tiene que ser 2 amperios. Porque allí van a haber 2 amperios, pues. Y aquí tengo ya dos ecuaciones, miren. Una ecuación que es 8 y 1 más 9 y 2 igual a 25. 8 ohmios por I1 más 9 ohmios por I2 igual a 25 voltios. Y otra ecuación que es I1 amperios menos I2 amperios es igual a 2 amperios. Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Cuando ustedes tienen una supermalla, donde aparte donde hay una supermalla, hay una ecuación de supermalla y las ecuaciones restantes que se necesiten salen de la corriente compartida en la supermalla. Y les recuerdo, esa fuente puede ser dependiente o independiente. No importa, si es una fuente de corriente, ahí se plantea una supermalla. Cuando es compartida por dos mallas. Si esta fuente no estuviera aquí, sino que estuviera aquí, por ejemplo, entonces allí no habría una supermalla. ¿Verdad? Porque no estaría compartidas por dos mallas. Entonces, con esas dos ecuaciones, muchachos, yo ya puedo proceder a resolver. Y lo puedo resolver de varias formas. La forma más fácil que encuentro aquí es despejando, ¿verdad? Digo yo, bueno, I1 es igual a I2 más 2 amperios y sustituyo aquí, ¿verdad? 8 por I2 más 2 amperios más 9 I2 es igual a 25. 8 por 2, 16. Aquí está positivo, pasa negativo al otro lado. Entonces sería 8 I2 más 9 I2 es igual a 25 menos 16. Miren. Y ahí tienen ya claro despeje para I2, ¿verdad? I2 es igual a 9 sobre, serían 19, ¿verdad? De 17, perdón.
Corríjanme si me equivoco ahí, vea si me cometí algún error ahí. Ahí solo despejé I2. Entonces sería 9 sobre 17 en decimales, ¿cuánto es? 0.53. Entonces miren, sería 0.53 amperios. E I1 es igual a I2 más 2 amperios. O sea, 9 sobre 17 más 2 amperios, que son 34 sobre 17, ¿verdad? 34 y 10 son 44, 43, sería entonces 43 sobre 17 amperios. ¿Y eso en decimales cuánto es? 2.76 amperios. 2.86. 76. 66. 76. Ah, 76, que ahí que es uno. Bueno, entonces miren, ahora muchachos, con esas dos corrientes de malla encontradas, yo puedo encontrar cualquier dato del circuito. Ya conozco la corriente de malla I1 y ya conozco la corriente de malla I2. De repente, el dato que puede ser más difícil es el voltaje asociado a la fuente de corriente. Pero lo podemos encontrar. Por eso les decía yo, voy a nuevamente a darle valores, ponerle aquí menos, ponerle aquí más y llamarlo voltaje de la fuente. Y lo voy a encontrar. Ahora, consulta. ¿Les quedó claro aquí cómo se trabaja la supermalla? ¿Tienen alguna duda? Igual ustedes, lo de siempre, ¿verdad? Esto es resolviendo ejemplos, muchachos. Entonces, ya que miramos, ahí vamos a... Sería el mismo procedimiento si para la rama encontrar frecuencia. BF, el mismito procedimiento. La Sí. ventaja es que ya conocemos las corrientes. Entonces, fíjense, lo puedo, por eso no borré estas de malla. Fíjense aquí, en esta ecuación de malla, yo puedo encontrar BF, ahí está BF, ¿ve? Solo lo despejo de ahí. Ya conozco I1 y ya conozco I2, ¿verdad? Pero no conozco BF, ¿ve? O lo puedo hacer de la otra ecuación. Ya conozco I1 y conozco I2, pero no conozco BF. Entonces lo vamos a resolver acá. Recuerden que esta ecuación nació de plantear la suma de voltajes en una malla. La suma de voltajes en una malla es igual a 0. Entonces, la voy a volver a plantear. Menos 25 voltios aquí recorriendo la malla, más 2 y 1, más 3 y 1, menos I2. En este caso estoy tomando como referencia la malla 1. Menos BF, más 6 y 1, igual a 0. BF lo tengo definido así, por eso es que lo pongo así, ¿verdad? Entonces de aquí despejo para BF, ¿verdad? Pueden encontrar cualquier dato del circuito, les decía yo. Entonces, despejo aquí, miren. BF pasa al otro lado positivo y me va a quedar BF es igual a menos 25 voltios más 2 por I1 que valía 0.53 amperios, ¿verdad? Bueno, en realidad aquí nomás le podemos poner de un solo porque 2 y 1 más 6 y 1 son 8 y 1. Entonces no necesito 8 y 1 más 3 y 1 son 11 y 1, ¿verdad? Más 11 por 0.53 menos 3 y 2. E y 2 vale 2.76. Ese es el voltaje que yo llamé BF.
¿Cuánto queda BF? O al revés, ¿verdad? Y 2 era... Y 2 es que era .53, ¿va, muchachos? Y 1 es 2.76. Sí. Como lo borré. Disculpen, ¿verdad? Es que lo borré, entonces ahí me fue la onda. Aquí es 2.76 y que lo primero que encontré... Me acordé porque lo primero que encontramos fue I2, para serle sincero, ¿verdad? Ahí sí, miren. Entonces dígame, ¿cuánto vale BF? El voltaje de la fuente. $3.77. 3.77 voltios, así, ¿verdad? Sí. Eso sería el valor de BF. Si ustedes se fijan, lo encontré aplicando los mismos reglamentos y puedo encontrar cualquier dato del circuito que yo quiera, ¿verdad? Eso, muchachos, es una supermalla. Ahora, ¿qué sucede si tienen varias fuentes de corriente compartidas entre varias mallas? Se trabaja exactamente igual. La supermalla siempre se trabaja saltándonos la malla donde está la fuente compartida. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Bueno, muchachos, vamos a ver con... Igual aquí tengo marcadores, entonces serían... Imagínense un circuito como este. Permítanme, vamos a ver. Ahí tienen ustedes... permítanme. Vamos a ver, esto vale 2 ohmios, 6 ohmios. Ahí tenemos ese circuito. Fíjense la característica que tiene. Esta fuente de corriente es compartida entre esta malla y esta. Y esta fuente de corriente es compartida entre esta malla y esta. Y nosotros ya miramos que para plantear, primero tenemos que definir las corrientes de malla. Después de definir las corrientes de malla, vamos a ver hacia dónde nos abarcan las supermallas. Aquí,
como tenemos fuentes de corriente compartidas entre mallas, ya sabemos que como mínimo hay una supermalla, como mínimo. Ahora, les recuerdo, primero definir las corrientes. Entonces, digo yo, voy a definir esta. La voy a llamar la malla 1, mi corriente 1 en ese sentido. Voy a definir esta así. La voy a llamar la malla 2, mi corriente 2 en ese sentido. Voy a definir esta. Vamos a ver si lo escribimos. La voy a llamar malla 3. Mi corriente 3 en ese sentido. Vamos a poner aquí otra vez. Miren, aquí está la flecha. Y 2 e 1. Bueno, así tengo un poco más. Y voy a llamar a esta. La puedo llamar en cualquier sentido. La fuente tiene para acá y mi corriente I sub 0 viene en este sentido. Pero yo por costumbre la voy a llamar en este sentido también. Y la voy a llamar I4. Miren. Entonces, ¿se me puede pedir algún dato del circuito? Cualquiera. Primero resuelvo y después comparo. Imagínense que se me pide el voltaje que es más aquí y menos acá. Lo vamos a llamar B1. Y también se me pide la corriente que viene en este sentido. La vamos a llamar I1. Esos son datos que se me piden. Ahora, vamos a trabajar. Voy a plantear primero la corriente de malla. Como aquí no tengo ninguna fuente, entonces empiezo con la resistencia. Esta resistencia vale 2 ohmios. Y mi referencia es la corriente I1 que la circula en este sentido. Entonces pongo, bueno, como voy a sumar los voltajes, es 2 ohmios por I1, que en ese momento es... Kenny. ¿Consulta aquí o es plática en su casa? Que ahí no escuché. Ah, bueno. Entonces, mire, 2 ohmios por I1, ¿se fijan? Después vengo y paso y me encuentro esta fuente de corriente. Como esta fuente de corriente la comparto entre 2 mallas, digo yo, bueno, vengo haciendo este recorrido, pero no voy a regresar aquí porque aquí tengo una fuente de corriente entre la malla 1 y la malla 2. Entonces me voy de un solo para la malla 2. Pero resulta que en la malla 2 me encuentro otra fuente de corriente, esta compartida entre la malla 2 y la malla 3. Entonces mi supermalla no va a abarcar 2 mallas, sino que 3 mallas, porque me vengo para aquí. Fíjense bien, estoy evitando las fuentes de corriente compartidas. Como evito esta y me vengo para aquí y aquí tengo esta, entonces me vengo para aquí. Porque estoy evitando tanto esta como esta. Y me vengo para aquí y digo, ah, bueno, aquí me encuentro una resistencia de 4 ohmios. 4 ohmios. Como mi referencia, bueno, en este caso estoy en la malla 3 y esto es una supermalla, mi referencia va a ser I3. 4 ohmios por I3 más, sigo, y si ustedes se fijan, entre estas 2 mallas lo que tengo es una resistencia, entonces ya puedo pasar por ahí. Lo que evito son las fuentes de corriente, más 8 ohmios, y aquí tengo mi corriente I3, y aquí viene mi corriente I4 en sentido opuesto, entonces digo I3 menos I4. Después me vengo por aquí, y aquí me encuentro esta resistencia de 6 ohmios, ¿ves? Multiplicada en este caso por mi corriente de referencia en ese momento. O sea, en este caso la referencia es cada malla donde estoy. Como aquí estoy en la malla 2, sería 6 ohmios por I2.
Y de ahí regreso al punto de que partí. O sea, hice este recorrido. ¿Ve? ¿Por qué hice este recorrido? Porque esta fuente de corriente está entre la malla 1 y la malla 2. Y esta fuente de corriente está entre la malla 2 y la malla 3. Entonces mi supermalla anda buscando evitar las fuentes de corriente. Miren. Cuando regreso al punto de partida, que recorrí toda una malla, o sea, toda una malla cerrada. Recuerden, la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Entonces, esto lo igualo a 0. Por supuesto, muchachos, voy a necesitar más ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna forma que se pueda simplificar esto. Sí, sí lo podemos simplificar. Entonces, es 2 y 1, más 6 y 2, 4 más 8, serían más 12 y 3, menos 8 y 4, igual a 0. Esa es la ecuación de mi supermalla. Miren. ¿Alguna consulta hasta acá? Cuando se vaya el enlace se vuelven a meter, muchachos. ¿Alguna duda de cómo se planteó la supermalla, muchachos? No, ingeniero. Bueno, recuerden, es cuando se comparte una fuente de corriente entre dos mallas. Si la fuente de corriente no se comparte entre dos mallas, entonces no planteamos una supermalla. Se resuelve como lo vimos en la clase anterior. Si ya conocemos la corriente de una malla, entonces no se plantea la ecuación en esa malla. Aquí es porque no la conocemos, ¿verdad? Por supuesto, me hace falta la ecuación de la última malla, de la malla 4. Esta es una supermalla. Ahora vamos a ver la ecuación de la malla 4. Miren. Puse I4 en este sentido. Comienzo por la terminal positiva de la fuente para ver. Entonces sería